Hay un montón de micrófonos y marcas en el mercado, pero para ti, si te interesa un micrófono para crear contenido en YouTube, Twitch, podcast o simplemente que tus amigos te escuchen fuerte y claro en Discord, soy Carlos Hernández y vamos a comparar dos micrófonos que tengo a la mano, el Behringer C1U de condensador y el Samson Q2U dinámico. Estos dos tipos de micrófonos son los dos más populares por la mayoría en Twitch y en YouTube. Y en este video vamos a hablar de ellos, ventajas, desventajas y tips para los dos. Todo para que puedas tomar una mejor decisión. Los dos tipos de micrófonos de los que estoy hablando son de condensador, como por ejemplo el famoso Blue Yeti, que es recomendado por muchos, y dinámico, que de estos no se escucha tanto y debería escucharse más, pero el dinámico más adelante hablamos de él. Primero vamos a empezar con las bases de todo micrófono en términos sencillos, enfocándome solo en cómo afecta la voz para contenido como YouTube, que recuerden que después de todo, estos son aparatos musicales y no se limitan solo a grabar la voz, también están hechos para grabar instrumentos musicales de distintos tipos. Cuando emites un sonido, el micrófono tiene una propiedad llamada direccionalidad. Esto se refiere a cómo capta el sonido dependiendo de la dirección que éste proviene. La direccionalidad que nos interesa para grabar comentarios es llamada cardioide. El nombre viene de que es forma de corazón y capta el sonido de enfrente de él. Si este sonido viene de los lados o atrás, se pierde la fuerza de este sonido al ser captado por el micrófono. Una vez que este sonido llega al micrófono, golpea una membrana dentro de él y la hace vibrar. Esta vibración se convierte en electricidad, en señal análoga. Es más complejo que solo una membrana, pero dejémoslo así por simplicidad. Esta señal análoga, para poder ser leída por tu computadora, tiene que ser convertida a digital, a ceros y a unos. Para hacer esto, se necesita un convertidor análogo a digital, o en inglés, que es el estándar de cómo se llaman estos términos, Analog to Digital Converter, o por sus siglas ADC. Los micrófonos, tanto dinámico como de condensador USB, como el Blue Yeti, que es de condensador, tiene este convertidor construido dentro de él. Esto es el por qué es tan popular. Solo necesitas conectarlo a la computadora por este cable y listo. Pero la desventaja de esto es que usualmente este convertidor análogo a digital es de una calidad inferior, lo que hace que tu voz se escuche con menos fuerza y claridad. Ahora, ya con lo básico de cómo funciona atrás, vamos con las diferencias de un micrófono de condensador por USB con direccionalidad cardioide. Les recomiendo usar audífonos para poder captar las diferencias más fácilmente. Para ayudarme a mostrar la diferencia, esta parte del video voy a usar el micrófono de condensador por USB Behringer C1U. Cada micrófono tiene sus características y también recuerden que ningún micrófono capta el sonido con 100% de fidelidad. Estos micrófonos son más sensibles, por eso son mejores para captar sonidos de forma más fiel y con un rango de frecuencia más amplio. Por esta sensibilidad necesitan ser alimentados con voltaje extra para que funcionen. Esto se le conoce como Phantom Power. Todos los micrófonos de USB son alimentados por Phantom Power. Por eso, no se preocupen por esto si consiguen uno. También, como son sensibles, hay que tener más cuidado con la fuerza de los sonidos que reciben. Un sonido muy fuerte es distorsionado y puede arruinar el receptor del micrófono. Por eso se recomienda usarlos algo alejados de la fuente de sonido. También, al ser más sensibles, captan los sonidos de fondo. Por eso son usados en ambientes controlados como estudios de grabación, donde tienes aislado el ruido externo. Hablando del Blue Yeti, que es de esta categoría de micrófonos, las ventajas que te dan son una claridad de voz, libertad de no tener el micrófono tan cerca de tu cara, convierte el sonido digital y lo envía directamente a la computadora, y a la vez le surte de este poder Phantom Power. La desventaja que tienen es que por esa misma sensibilidad van a captar otros sonidos, además de tu voz, eco del cuarto, tu respiración, ventiladores de la computadora, voces de otras personas, etc. La mayoría de nosotros no tenemos un lugar de grabación con ruido externo controlado. Por eso creo que no es un buen micrófono para muchos, no porque sea malo, sino porque se necesita de este ambiente para que realmente aproveche sus ventajas. Puedes mejorar todos estos problemas al editar tu audio con programas de edición como Audacity, pero esto va a disminuir la calidad de voz. Como regla, siempre hay que tratar de grabar con la mejor calidad posible y solo hacer pequeños ajustes al editar.
Ahora voy a usar el micrófono dinámico conectado por USB Samsung Q2U con direccionalidad cardioide para describir sus ventajas y desventajas. Son buenos para soportar sonidos muy fuertes sin distorsionar el sonido. Al contrario de uno de condensador, esto te puede ayudar si levantas mucho la voz al momento de emocionarte al grabar. No necesita phantom power, son micrófonos muy buenos para cortar los ruidos de fondo. Usualmente son los que se utilizan en conciertos por esto mismo. Ignoran todo el ruido externo y solamente toman la fuente de sonido que está cerca de él. Y por eso se tiene que estar muy cerca de él para que capte tu voz, porque no son tan sensibles como el de condensador. Ruidos de ventiladores del computador, ruidos de la calle, eco o cualquier ruido que no es de tu voz es muy disminuido. Y como dije antes, con los micrófonos de condensador que necesitas un ambiente silencioso para realmente sacarles provecho y que la mayoría no tenemos ese lujo, un micrófono dinámico elimina este problema. Pero también al tenerlos tan cerca de ti, al hablar es muy fácil captar distorsiones de sonido conocidos como próximos, que son hechos al pronunciar las letras fuertes como las P's. Así es como se escucha un próximo. Pepito, puedes, por favor, perderte. Y esta es una desventaja comparado con un micrófono de condensador, que está más lejos de tu boca y te da libertad de movimiento. Uno dinámico, tienes que tener más cuidado de la posición de tu voz con respecto al micrófono y mantener esta posición por la poca sensibilidad y evitar estos próximos. Pero es muy fácil mitigarlos con un filtro de pops, que es una pequeña malla que se pone enfrente del micrófono, o una pantalla de viento, y además poniendo el micrófono a ángulo de tu boca para que el aire que expulses al hablar no golpee directamente. Todo esto también es para micrófono de condensador, pero en el dinámico es más notorio. Otra característica de estos micrófonos dinámicos es que la voz se escucha con menos rango auditivo, lo que le da un efecto de radiolocutor. Esto no es ni un pro ni un contra, es preferencia personal. Básicamente, estas son las diferencias entre estos dos tipos de micrófonos. Pero hay otra cosa extra que creo que es importante decir. Y déjenme regresar al modo que usualmente yo uso este micrófono. Los micrófonos USB, ya sea dinámico o condensador, como dije, tienen construido dentro un convertidor análogo a digital, y de ahí mandan esa señal digital a tu computadora para que pueda entenderla. Estos convertidores usualmente son de menor calidad. Micrófonos de calidad más alta utilizan un conector llamado XLR, que solo mandan señal análoga, y para que tu computadora pueda entender esta señal, sigue necesitando este convertidor análogo a digital, y por eso tenemos la opción de conectarlo a otro aparato con este convertidor digital. El conector XLR es conectado a una interfase de audio, que le proporciona voltaje phantom power, lo amplifica y contiene este convertidor de más calidad que el construido dentro del micrófono. El micrófono dinámico que tengo, que tiene la opción de ser conectado tanto por USB como por XLR. Hasta este momento me han estado escuchando con el micrófono conectado de esta forma y con mi voz ecualizada. Déjenme quitar esta ecualización para que escuchen tal como el micrófono capta mi voz. 1, 2, 3, probando. Esta es una prueba de audio con el micrófono Q2U dinámico conectado por cable XLR. No estoy ecualizando mi voz. 1, 2, 3. No olviden suscribirse y darle like si les fue útil este video. 1, 2, 3. Las ventajas de tenerlo conectado por XLR es que la calidad de audio es superior, pero además al momento de ecualizar me permite tener más opciones. Reduce de una mejor forma el ruido de fondo, pero la desventaja es que se necesita más dinero para hacerlo funcionar apropiadamente, por tener que comprar un aparato extra, pero el incremento de calidad es notable. En conclusión, micrófonos de condensador captan voz más claramente junto con los ruidos de fondo, más fáciles de usar. Micrófono dinámico, voz más comprimida, menos ruido de fondo, más difíciles de usar. Conectado por USB son de menor calidad, conectados por XLR son superiores y más costosos. Recomiendo micrófonos de condensador para personas que quieran streamear, que al momento de hablar se muevan bastante y necesiten espacio extra, que el micrófono no tape su cara y que quieran una grabación con una voz más suave, pero, y muy importante, que tengan muy poco ruido de fondo. Y recomiendo los micrófonos dinámicos para personas con interés en comentarios, que les guste el efecto de voz que da, no les moleste tener el micrófono enfrente de su cara, no necesiten moverse demasiado al hablar y tengan ruido de fondo que no puedan controlar. Solo recuerden
que me enfoqué a lo que uno como creador de contenido le interesa más de los micrófonos. Hay muchas diferencias de micrófonos, no existe micrófono perfecto, cada uno es una herramienta enfocada a distintos escenarios, y dejé a un lado lo más técnico de su funcionamiento. Dejé a un lado todo aspecto musical e instrumentos, distintas frecuencias a las que son más sensibles y un montón de cosas. Quise hacer esto lo más sencillo y accesible posible, pero hay cosas más avanzadas que se tienen que decir para darte un mejor conocimiento de el por qué. Espero que este video sea de tu agrado. Cualquier duda, cualquier crítica es bienvenida. Muchas gracias, no olviden dar like y